Solo llamo la atención sobre el hecho de que usted cree que los pobres son genéticamente diferentes. Sí. Desde hace un siglo o más, los expertos saben que las diferencias en la inteligencia de las personas son en gran medida hereditarias. Cuando calculas el coeficiente general de inteligencia, los hombres por término medio consiguen un coeficiente de inteligencia superior en 3,5 o 4 puntos al de las mujeres. El mismo Rushton admite que eso es muy poco, pero dice que eso explicaría por qué encontramos tan pocas mujeres en puestos de responsabilidad. Todo eso nos lleva por direcciones muy peligrosas, a políticas decididas por la biología. La inmigración disgénica, en especial la de hispanos, pero también de otras personas con bajo coeficiente de inteligencia, sin duda tendrá la consecuencia clara de reducir la inteligencia de la población de acogida que tiene que absorber a esas personas. Hemos vuelto a la sangre como determinante del carácter. No hemos aprendido nada del Holocausto, ni de Darfur, ni de la capacidad creciente que tienen las personas de hacerse daño unas a otras por la simple razón de que alguien ha nacido diferente. Esas personas no solo dicen ridiculeces biológicas, están diciendo tonterías biológicas muy peligrosas. Existe la firme creencia de que las diferencias sociales entre ricos y pobres, entre la inteligencia de las personas, que todo está en los genes. Que es lo interno lo que determina todo, no lo externo. Lo externo es algo que tú haces con la política o la sociedad, pero la biología es interna. Esa es la idea por la que el gen lo determina todo, porque el gen es algo interno. Creo que es importante desmentir el mito del gen, que el gen es una falsa creencia que nos hace creer que los genes hacen de todo, cualquier cosa, y que son los responsables de todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa en nuestra vida. Un nuevo estudio afirma que la variación genética es la responsable de la infidelidad o de la conducta promiscua. ¿Es usted liberal o conservador? En cualquier caso, pudo haber nacido predispuesto a ser una cosa o la otra. Según vuestros genes, sois una pareja extremadamente compatible en el aspecto sexual. ¿Hay algo en su ADN Os hemos examinado en busca del gen de la guerra. que les causa la ira? Y estos son los resultados. ¿Cree que los científicos han encontrado el llamado gen del crimen? El gen del cine de terror. El gen de Dios. Podría existir el gen del terrorismo. No hay evidencias de que exista ningún gen para todo eso. Y la biología molecular se ha convertido en una religión, en el sentido de que la gente la acepta sin cuestionarla. Y la gente que investiga al más alto nivel son sus profetas. Y cuando dicen algo, tú tienes que creer lo que los profetas o sus discípulos te dicen. Desde que descubrió la estructura del ADN en 1953, el biólogo James Watson ha sido el principal predicador de la creencia en el poder de los genes. Los genes, dado que son el guión de la vida, tienen poder. A todos nos gusta pensar que podemos ser lo que queramos, pero yo creo que no podemos. En opinión de Watson, la desigualdad es inevitable y está inscrita en nuestro ADN, de forma que resulta ingenuo imaginar que podamos conseguir una sociedad verdaderamente igualitaria. Solo es la evolución en movimiento. La evolución depende de cambios aleatorios en los mensajes genéticos que hacen que algunos organismos puedan sobrevivir mejor y que otros no puedan. Cuando empiezas a pensar en términos evolutivos, ya no te sorprende ver tanta desigualdad. Todos sabemos que la idea de que todos los hombres somos creados iguales solo es una declaración política, no una declaración científica.
El biólogo Edward Wilson comparte la visión de Watson. Es alguien muy conocido por su vigorosa defensa de la biodiversidad, pero también es un defensor destacado de la teoría de que todos vivimos prisioneros de los genes paleolíticos, codificados en nuestro ADN hace 100.000 años, cuando los humanos modernos evolucionaron a partir de otras especies más primitivas. Wilson cree que existen barreras biológicas para crear una sociedad más igualitaria porque estamos dirigidos inconscientemente por los genes que nos predisponen a la agresión, el tribalismo, la dominación masculina y otras conductas. Existe lo que yo denomino el principio de la correa genética sobre la cultura, algo que es absolutamente específico de la especie humana. Hay una longitud diferente de correa genética para cada categoría o subcategoría de la conducta. Observando a través de la lente de la biología, Wilson describe cómo los hombres desarrollaron su naturaleza humana. Inicialmente los hombres eran cazadores, evolucionaron para ser agresivos y siguen siendo agresivos por naturaleza. Los hombres están dirigidos para multiplicar sus genes y no son monógamos por naturaleza. Ellos evolucionaron para pensar de forma analítica y es más probable que hagan trabajos relacionados con los negocios, la política o la ciencia que las mujeres. Las hembras humanas están programadas genéticamente para poseer instintos maternales y han desarrollado estrategias para conseguir y conservar a los machos. Son por naturaleza dóciles y fieles amas de casa. Aunque las mujeres poseen una capacidad verbal superior, sus cerebros están menos equipados para pensar analíticamente, lo que les permite realizar tareas domésticas repetitivas. Para Wilson, nuestro pasado evolutivo sigue acompañándonos, viviendo en patrones de conducta específicos que están determinados por nuestros genes. Edward Wilson escribió que incluso con una educación idéntica y las mismas oportunidades para acceder a cualquier profesión, existen muchas probabilidades de que los hombres sigan desempeñando un papel desproporcionado en la vida política, en los negocios y en la ciencia. Todo eso es algo muy importante para justificar la ideología. Si crees que todas esas características son, para empezar, universales y después que están en los genes, entonces te verás obligado a decir que debemos tener una sociedad como la que tenemos ahora. Y eso destruye cualquier pregunta sobre la moralidad política para cambiar las cosas y también destruye la idea de que podemos cambiarlas, de forma que tiene una importancia tremenda. Larry Summers, presidente de Harvard, ha lanzado la idea de que en lo que concierne a las matemáticas y la ciencia podría existir una diferencia innata entre hombres y mujeres. En 2005, cuando era rector de Harvard, Larry Summers desató la polémica con una conferencia en la que sugirió que la biología era la principal causa de la ausencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en nuestra sociedad. Él dijo, voy a contaros por qué no hay ninguna mujer en un puesto del máximo nivel, no solo en el mundo académico, también en la medicina, el derecho, los negocios. No hay mujeres en puestos del máximo nivel. Nancy Hopkins, por entonces profesora en Harvard, decidió abandonar la conferencia de Summers. Pocos años antes había ayudado a demostrar que los prejuicios contra las mujeres impedían que progresaran profesionalmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que obligó a esta universidad a procurar una mayor igualdad. Así que no resulta extraño que se enfadara al escuchar al rector de la Universidad de Harvard. Esas actitudes tienen consecuencias reales en el lugar de trabajo y perjudican a las personas. Y como líder de los estudiantes, él debería animar a los alumnos a alcanzar el máximo nivel y no hacerles creer que nunca podrán alcanzarlo porque carecen de las aptitudes necesarias. Yo creo que las opiniones de Larry Summers son probablemente correctas y que su gran error fue pedir disculpas por ellas. No, en absoluto. Vale. Aunque algunos científicos respaldaron a Watson en su defensa de Summers, muchos otros, como el antropólogo Agustín Fuentes, han demostrado que sus afirmaciones no son científicas. El problema es que a menudo la gente confunde el género con lo que nosotros denominamos sexo, ¿cierto? Sexo es un término biológico, el género es una realidad histórica, política y social muy compleja. La pregunta es, ¿cómo justificamos la desigualdad por razones de género? ¿Cómo podemos entender la historia del derecho al voto? ¿O la capacidad de aparecer en público o no? ¿O la capacidad de poseer tierras o de ser considerado o no propietario? Eso no es biología. Eso no está en tu ADN. Eso está en nuestra historia política, económica y social. Pero se aprovecha de la biología diciendo, yo puedo identificarte como mujer y tú como mujer tendrás que vivir con eso. De forma que la biología puede ser utilizada, pero no explica la diferencia de géneros ni la desigualdad entre los géneros, y tampoco nos ayuda a entender el futuro de las relaciones entre los géneros. La creencia de que los genes y la evolución determinan nuestro lugar en la sociedad va más allá del género.
¿Está diciendo en serio que la clase baja podría estar determinada genéticamente? Genéticamente determinada es un término demasiado fuerte. Usted ha dicho, si la pobreza está determinada genéticamente, es evidente que la población por debajo de la línea de la pobreza de Estados Unidos tendría una configuración de su material genético relevante, significativamente diferente de la configuración de la población situada por encima de la línea de la pobreza. Eso es prácticamente una certeza. Charles Murray utilizaba datos que supuestamente demostraban la relación entre el coeficiente de inteligencia y la pobreza. El coeficiente de inteligencia se convirtió en una especie de símbolo de la inteligencia natural, innata, intrínseca. Tu predisposición genética, tu legado genético. Y hay algo fatalista y determinista en todo ello. A menos que poseas el tipo de capacidades que te permiten obtener una buena puntuación en un test de inteligencia, nunca serás un abogado de primera, o un buen médico, o un buen profesor, y no podrás destacar en muchas cosas en la sociedad. Algunos críticos, como el psicólogo Jay Joseph, llevan muchos años estudiando esas afirmaciones sobre el coeficiente intelectual. Jay Joseph está convencido de que los test de inteligencia refutan por completo las conclusiones de Murray. Los diseñadores de test podrían crear el tipo de test que quisieran. Podrían crear un test que demostrara que todas las razas son iguales, otro que demostrara que las mujeres son más inteligentes que los hombres, y otro que demostrara que la clase trabajadora es más inteligente que la profesional, pero ellos eligen preguntas que sesgan los resultados. Y no necesariamente porque las preguntas sean sesgadas, aunque muchas lo son, también están llenas de prejuicios. Ellos deciden reflejar las desigualdades existentes en la sociedad para, en muchos casos, justificar esas desigualdades. La afirmación más polémica de Murray fue que la población negra y latina era menos inteligente por término medio que la población blanca, y que eso explicaba su desigual posición social. Yo creía que ya habíamos acabado con ese tipo de cosas, y ahora salen de nuevo de su tumba disfrazados con ropa científica. Pero la última vez que los vimos llevaban el traje del Ku Klux Klan y defendían las mismas ideas. No acepto ninguno de los datos que ellos presentan. Alvin Poisson, un profesor de psicología de Harvard, retó a Murray a una serie de debates en universidades de todo el país. Si querían comparar científicamente las supuestas diferencias genéticas entre negros y blancos, entonces deberían haber seleccionado a un grupo de personas blancas con experiencias similares a las de los negros aquí, en Estados Unidos. Es decir, tendrían que haber buscado un grupo de personas blancas que hubieran sufrido 250 años de esclavitud, 100 años de leyes segregacionistas y la discriminación constante actual. Comparemos sus coeficientes de inteligencia y veamos cuáles son los resultados de esos test. Si le dices a la gente una y otra vez que son inferiores, algunos terminarán creyéndoselo y comportándose en consecuencia. La causa de que te sientas inferior no es innata ni genética, solo se debe a los mensajes que la sociedad te envía, de muchas formas, abiertas y muy sutiles. Más de 20 años después de la publicación de The Bell Curve, las afirmaciones pseudocientíficas sobre el coeficiente intelectual y las razas siguen generando controversias. El Museo de Ciencias de Londres ha cancelado una conferencia de un genetista premio Nobel debido a sus comentarios acerca de la raza y la inteligencia. El doctor James Watson afirma, citamos, «Soy intrínsecamente pesimista acerca del futuro de África, porque todas nuestras políticas sociales se basan en el hecho de que su inteligencia es igual a la nuestra, mientras que todas las pruebas dicen que no es así». Aunque él cree que todos somos iguales, citamos, «La gente que trata con empleados negros sabe que eso no es verdad». ¿Que si el coeficiente de inteligencia negro es inferior? Sí, seguramente eso es un hecho, ¿de acuerdo? Opiniones como las de Watson nunca se han basado en la ciencia, pero aún quedan en peor lugar a la luz de las evidencias que confirman que en primer lugar no existen lo que llamamos razas, grupos diferenciados biológicamente entre los que establecer comparaciones. No existe una definición genética de blanco o de negro, o de asiático o de latino. Es imposible identificar un gen.
una secuencia de ADN o cualquier otro elemento que esté siempre presente en ninguna de esas poblaciones. Existe una tradición profundamente arraigada de pensar que existen diferentes categorías de humanos y de que esas categorías tienen algún tipo de base biológica, pero eso es erróneo. Hay decenas de miles de poblaciones. La variación biológica es enorme entre los humanos y no se puede agrupar en razas. Bien, cuando reconoces que no existe una base biológica de la raza, que la raza es una realidad social, política e histórica, y que no está respaldada por la biología, entonces te ves atrapado en un dilema moral, porque existen desigualdades que no están causadas por razones biológicas, o haces algo al respecto o finges ignorarlas y no haces nada. La raza, la pobreza, el coeficiente de inteligencia y la genética se unieron en un hecho sorprendente, la crisis nacional por envenenamiento por plomo. Algunos padres demandaron a la industria por el devastador impacto que una neurotoxina tuvo sobre sus hijos. Es mucho lo que estaba en juego. La industria, para evitar un precedente que la hiciera responsable de miles de millones en indemnizaciones y gastos de limpieza, culpó a las jóvenes víctimas afirmando que tenían malos genes. Mi bufete lleva varias décadas representando a niños que fueron víctimas de envenenamiento por plomo. Y ni una sola vez hasta el día de hoy, la industria ha dado absolutamente ningún paso por retirar la pintura de hogares en los que aún hay niños viviendo, donde nuestros hijos siguen envenenándose. Y tal como reconocieron en 1957, esos niños podrían morir o sufrir daños cerebrales irreversibles. Steven nació en Milwaukee en junio de 1990. Durante los 3 primeros años de su vida ingirió pintura con plomo en su casa, lo que le provocó un envenenamiento tan grave que tuvo que ser hospitalizado. A pesar de los tratamientos médicos, Steven sufría daños cerebrales irreversibles. Carol, su madre, decidió emprender acciones legales contra los responsables. Carol luchó por ese caso. Ella quería que la industria de los pigmentos con plomo pagara lo que le había hecho a su hijo, no solo porque amaba a su hijo, sino también porque le preocupaban todos los demás niños que esos fabricantes habían envenenado. La industria apostó por una defensa que culpaba a la víctima, culpaba a Steven y culpaba a su madre, culpaba a su familia. Y uno de los argumentos favoritos de su defensa en el proceso era decir, esto es genético. Doctora Heben, ¿admite que usted no es neuróloga? No, no soy neuróloga. ¿Y que no es médico? No soy médico. ¿Y que no es genetista? No soy genetista. Había una neuropsicóloga de Boston llamada Nancy Heben, que se ganaba la vida declarando a favor de la industria del plomo. Ella buscaba hermanos, medio hermanos, primos, primos lejanos, cualquier cosa que pudiera encontrar que tuviera la más mínima relación genética con Steven, y utilizaba sus calificaciones escolares e ignoraba todos los sobresalientes, notables y aprobados de sus boletines escolares. Esta es Pauline. Como podemos ver, cuando estaba en 9º curso, tuvo una nota media de 0,0, que es un muy deficiente, muy bajo. Heben olvidó mencionar que Pauline, la hermana de Steven, no había podido asistir con regularidad a la escuela aquel año. Heben simplemente utilizaba las malas calificaciones y los test de inteligencia que logró encontrar para convencer al jurado de que la familia de Thomas era poco inteligente por causas genéticas. Jennifer es la hermana mayor de Steven. Aquello fue horrible. Yo ya sabía que esas personas no eran mis amigas, pero mientras estaba allí dentro, tuve que oír algunas cosas que eran completamente falsas. Sacaban libros de notas que yo ya había olvidado, porque había logrado recuperarme y había olvidado todo aquello. ¿Qué tenían que ver mis notas escolares con lo que le hicieron a mi hermano pequeño? Y Heben terminó diciendo que en realidad no importaba que el plomo hubiera afectado a Steven, porque él no iba a ser nada de ninguna forma. La industria de los pigmentos del plomo retrasó el caso de Thomas durante casi 8 años. Carol Thomas tuvo que declarar en 6 ocasiones. ¿Alguna vez fue expuesto a algún producto fabricado por mi cliente en Sherwin-Williams? Lo ignoro. Fueron horas y más horas de preguntas pensadas para humillar a la familia, pensadas para intimidar a la familia, solo porque esos abogados querían fundamentar su defensa en la genética.
Carol Thomas no llegó a conocer el resultado del caso de su hijo. Murió de cáncer de pulmón antes de que acabara el juicio. Lamentablemente, al final, aquella falsa excusa genética que se inventó la defensa condicionó al jurado. Y al jurado pareció convencerle gran parte de la argumentación que a nosotros nos parecía completamente inadecuada y absolutamente intolerable. Y esto es América. Esa no es la forma en la que debería funcionar nuestra sociedad y no es la forma en la que debería funcionar la ciencia. Eso permite que todos esos niños caigan en el olvido solo por ser quienes son y por su origen. La industria de los pigmentos de plomo sigue utilizando la defensa genética en cientos de casos similares para salir indemne ante los tribunales. Tenemos que denunciar el hecho de que eso es ciencia basura. No hay ningún tipo de fundamento para ese tipo de argumentaciones. Esperemos que algún día la ciencia lo deje muy claro, que eso no es ciencia en absoluto. Mientras continúan las defensas genéticas y el determinismo genético señala a grupos de nuestra comunidad como biológicamente inferiores, muchos científicos dicen que la clave para crear una sociedad más igualitaria reside en la eugenesia, la mejora de la población humana a través de una mejor selección y de la ingeniería genética. Dicen que la única forma de cambiar el mundo es cambiando los genes. Esta es la revolución biomolecular, que promete una capacidad casi divina para manipular la vida en su nivel más básico. Nos permitirá cambiar nuestra herencia genética y potenciar nuestras capacidades, e incluso dirigir la evolución de la humanidad. Muchos científicos llevan el mito del gen a casi sus últimas consecuencias, que existe algo llamado el gen, y que una vez que hemos entendido eso, seremos capaces de manipularlo y modificarlo para explicarle a la gente por qué no existe la igualdad y para hacer mejores a algunas personas. Existe un 10% inferior que tiene verdaderas dificultades incluso en la escuela primaria. ¿Cuál es la causa de eso? Algunos dicen que es la pobreza y cosas así, pero probablemente no lo sea. Y bien, yo quisiera descartarlo. Yo quiero ayudar a ese 10% inferior. Supongamos que existiera una terapia genética que elevara el coeficiente intelectual en 15 puntos. Yo creo que los padres tendrían derecho a introducir ese tipo de cambios en sus propios hijos. Si decimos que existe un gen que puede hacer a alguien más inteligente, o un gen de la criminalidad, eso crea el espejismo de que podrías cambiar ese hecho, identificando su gen, o bien prediciéndolo en embriones y fetos, e impidiendo que nazcan, o quizá buscando un tratamiento, con la así llamada terapia génica. Ellos predicen que el 1% de la población posee esos genes de la violencia o de la delincuencia. El verdadero objetivo, según los médicos con los que hablamos de esto, es desarrollar tratamientos para contrarrestar esos genes y librarnos de la violencia. Es un campo muy interesante. No existe ninguna tecnología que permita a los científicos manipular genéticamente nuestra personalidad ni controlar la evolución. Pero sí existen personas que cargan actualmente con las cicatrices físicas y mentales de las tentativas pasadas para controlar la herencia mediante la eugenesia. Me llamo Willis Lynch, vivo en Wilmington, Carolina del Norte. Tengo 77 años. Fui operado en 1948 cuando solo tenía 14. Hace ahora 63 años. Miles de mujeres y hombres de todo Estados Unidos han dado un paso al frente para compartir su historia de esterilización forzosa. Me llamo Elaine Riddick y soy una víctima de la eugenesia. El estado de Carolina del Norte esterilizó a Elaine Riddick Jesse en 1968 cuando tenía 14 años. Era una práctica considerada como una solución para la pobreza y era legal a nivel estatal. La junta de eugenesia estaba formada por 5 hombres sentados alrededor de una mesa. Por supuesto, todos eran hombres blancos. Estaban sentados alrededor de esa mesa y ponían una señal en el documento. Cualquier persona a la que un trabajador social hubiera considerado torpe, atrasada o con algún problema, ese trabajador social entraba y decía: quiero que se esterilice a esta persona, y ¡bum!, ponían un sello y se acabó.
Después, a comienzos de los años 70, la administración Nixon envió una circular a cientos de clínicas de planificación familiar de todo el país, informando de que existían fondos federales disponibles para cubrir los costes de la esterilización de aquellas personas que no pudieran permitírselo. Las personas que nosotros llamamos de nuestra clase controlan sus poblaciones. La gente que no controla sus familias es gente que no debería tener hijos. La circular se hizo pública durante la visita de la demanda interpuesta en nombre de dos chicas de 14 y 12 años que fueron esterilizadas en secreto en una clínica de Montgomery, Alabama. Los padres demandaron a la administración Nixon porque nunca reguló la normativa para que las clínicas se aseguraran de que los pacientes fueran informados plenamente acerca del procedimiento, dieran su consentimiento y no fueran coaccionados. Hablo del saqueo y genocidio de los pueblos indios de América. Hablo de sus mujeres. Un 42% fueron esterilizadas entre 1971 y 1975, y no hubo ni una lágrima de indignación por ellas en todo el país. El tribunal del distrito competente en el caso Relf concluyó que durante los años de la administración Nixon fueron esterilizadas casi 400.000 personas pobres sin haber sido informadas plenamente. El juez dijo que había evidencias de que un número indefinido de personas habían sido coaccionadas para someterse a la operación bajo amenaza de perder los subsidios federales, y muchas otras fueron esterilizadas sin su conocimiento. Realmente fue una práctica eugenésica porque aquellas clínicas no vieron nada malo en controlar la tasa de natalidad de las personas que consideraban una carga para la sociedad. Así de simple. Todo quedaba en manos de las enfermeras y los médicos, y eran ellos los que decidían quiénes podían tener hijos y quiénes no. Yo quiero saber quién demonios le dio a esas personas el derecho a decidir acerca de ese tipo de cosas sobre otro ser humano. La eugenesia tiene una larga historia en Estados Unidos que se remonta a los inicios del siglo XX. Los crímenes cometidos en el nombre del gen se basaban en la creencia pseudocientífica de que la biología determina quiénes somos. Pero rara vez se cuenta esa parte de la historia porque cuestiona el concepto mismo de gen y revela que durante más de un siglo ese concepto nunca fue nada más que una fantasía de la imaginación colectiva. El gen nunca fue descubierto. No fue un descubrimiento que hiciera alguien, que alguien mirara por el microscopio y dijera, ¡ah, aquí está el gen! Al contrario, el gen era un concepto. Por eso podemos ver cómo a lo largo del siglo XX algunos descubrimientos científicos entraban en esa caja, en la caja conceptualmente prefabricada del gen. El monje austriaco Gregor Mendel nunca llegó a saber que sus experimentos en la huerta terminarían siendo utilizados para explicar la herencia del ser humano y su conducta. Su trabajo con guisantes le convenció de que las plantas transmitían elementos biológicos específicos de una generación a la siguiente de una forma predecible matemáticamente, y que algunos caracteres, como el color de una flor, no podían alterarse cambiando su entorno. De forma que se trasladó automáticamente sin haberse probado realmente desde el mundo de los guisantes que Mendel había estudiado, y se dio por hecho que el mismo principio podía aplicarse a todos los demás organismos, sobre todo a los seres humanos. Eso te permite separar cualquier cosa biológica de cualquier cosa llamada medioambiental, de tal manera que todos nacemos con un libro de instrucciones sobre lo que vamos a ser. Y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. La palabra fue acuñada, anticipando que existiera una unidad hereditaria que tuviera ciertas propiedades. Debía determinar todos los rasgos de un organismo. Debía marcar su ruta en el futuro, por así decirlo. Y la pregunta durante la primera mitad del siglo XX era, ¿qué clase de entidad tendría esas propiedades? La carrera comenzó cuando muchos laboratorios diferentes empezaron a perseguir su propia molécula favorita. Y aquellos biólogos físicos y químicos comenzaron a rebuscar para encontrar alguna encarnación física del gen.
Y en el año 1953, cuando Watson y Crick identificaron la doble hélice, apareció un candidato. ¿Podría ser esa complicada sustancia de largo nombre la partícula hereditaria de Mendel, el gen mismo? El equipo de Watson y Crick se había concentrado en el ADN y pensaron que habían ganado la carrera. La molécula de ADN estaba compuesta por 4 sustancias químicas, así que concluyeron que las diferentes secuencias de esos elementos químicos determinaban rasgos diferentes. Para explicar cómo funcionaba, Francis Crick creó el famoso dogma central de la genética. La teoría de Crick se parecía mucho a la cadena de mando de una empresa típica de los años 50. El ADN era el gen, el director ejecutivo, que tiene el control total de la herencia. El ADN envía las órdenes bajo la forma de código genético al gerente medio, la molécula de ARN. El ARN transcribe el mensaje y se lo transmite a los trabajadores, las proteínas. A continuación, las proteínas lo traducen al código único de cada especie viviente y los construye siguiendo sus instrucciones. Según el dogma de Crick, los organismos más complejos, como los seres humanos, deberían tener millones de genes a diferencia de las criaturas más simples. Debemos recordar que cuando Watson y Crick presentaron su teoría dijeron claramente que se trataba de una hipótesis. No había evidencias que la confirmaran. El biólogo Barry Commoner rechazó inmediatamente el dogma central, incluida la idea de que de alguna forma el ADN pudiera reproducirse solo. Ofendía a mi sentido de la unicidad de los seres vivos, porque en ese trabajo se insistía en que algo absolutamente muerto, una sustancia química, era la fuente de la singularidad de la vida. Esa idea de una doble hélice mágica que encajaba perfectamente con la idea de que en nuestro interior existe una unidad biológica, que hay una cosa ahí dentro, que yo le paso a mis hijos, que tú pasas a tus hijos, y que eso es algo identificable y conocible como una sola entidad, y que esa entidad es el ADN. No es así, pero es una metáfora muy potente y una historia realmente buena. Ha cambiado radicalmente la forma en que pensamos en nosotros mismos como personas y también como personas en una sociedad, y creo que es la próxima revolución científica. La creencia de que el ADN era el gen permitió conferirle más y más poder. Algunos científicos creyeron que era el mecanismo que estaban buscando para explicar las teorías de Charles Darwin de la evolución mediante la selección natural. Las mutaciones aleatorias en las secuencias de ADN podrían ser la causa de los cambios en los rasgos que hacen que algunos organismos se adapten y sobrevivan mejor y pasen esos rasgos a la siguiente generación. A mediados de los años 80, el concepto del gen alcanzó la cúspide de su poder cuando Richard Dawkins, el autor del libro éxito de ventas El gen egoísta, presentó su teoría. Tanto el ser humano como el resto de los seres vivos solo son vehículos temporales, robots controlados en cuerpo y alma por los genes que los han construido. Yo quería presentar ante los ojos del lector la imagen del organismo, incluido el nuestro, como una máquina de transmitir los genes. He intentado cambiar el foco desde la idea del organismo como agente de la vida hasta el replicador inmortal, porque esa era y es la lógica de la selección natural. Pero la idea del ADN como la de un gen todopoderoso fue severamente cuestionada por los científicos cuando estos descubrieron que solo el 2% de una molécula está relacionado con la creación de proteínas. La mayor parte del ADN no parecía tener ninguna función concreta, de forma que se referían al 98% restante como ADN basura. ¿Cómo solo el 2% de una molécula podía contener las instrucciones de la vida? El descubrimiento llegó en un momento inoportuno. Las universidades y laboratorios del gobierno se habían vuelto moleculares y gastaban millones en la investigación del ADN. El rápido desarrollo de la tecnología de la secuenciación puso las bases para el sueño genético supremo: elaborar un mapa de la totalidad del ADN humano, basura incluida. El proyecto Genoma Humano. Ubicar los 100.000 genes que componen las instrucciones de la humanidad.
El proyecto Genoma, en su esfuerzo por identificar los 100.000 genes que hacen de nosotros lo que somos... El doctor Francis Collins era el director y coordinador de miles de universidades y laboratorios del gobierno que participaban en el proyecto. Las noticias sobre el proyecto Genoma también entusiasmaron a los inversores privados. El científico Craig Venter consiguió miles de millones de capital riesgo cuando comenzó su propio esfuerzo para mapear el genoma humano y se convirtió en el principal competidor del gobierno. Comenzó así una carrera para reclamar prácticamente cualquier fragmento de ADN con la promesa de lucrativas patentes sobre los genes. Pensad en las posibilidades, pensad en los beneficios. Mucha gente lo hace. Ya hay 300 empresas en el multimillonario negocio de la biotecnología. El propósito del proyecto era conocerlo todo acerca de la estructura genética humana y, en consecuencia, saberlo todo sobre la salud. Pero en muy poco tiempo quedó claro que el crimen, el alcoholismo y la inteligencia estaban en la agenda. ¿A qué distancia estamos de descubrir las causas genéticas de la naturaleza humana? Muy cerca. Servirá para acabar con gran parte del dogma igualitario que tenemos ahora. La forma en la que miramos al mundo tiene que cambiar. Para mí es muy aleccionador y asombroso que hayamos conseguido ver los primeros atisbos de nuestro libro de instrucciones, antes solo conocido por Dios. Los científicos comenzaron a escarbar en los datos en busca de los genes. Una gran noticia científica hoy. Si el ADN es el libro de lo que somos, parece que más bien es un relato breve. Nuevos estudios sugieren que las conjeturas pasadas sobre nuestra carga genética no eran correctas. Cuando lograron abrir el genoma humano, inmediatamente se hizo evidente que existían algunas cosas muy anómalas en él. Doctor Collins, ¿le sorprendió el número relativamente pequeño de genes humanos que llevamos? Sin duda, yo era uno de los que esperaban que tuviéramos alrededor de 100.000. ¿Y qué le parece? Resulta que tenemos algunos menos que el doble de genes de una lombriz intestinal o de una mosca de la fruta. Pero bueno, supongo que aún seguimos siendo complicados y esa complicación debe proceder de otros rasgos. Francis Collins no dio más explicaciones sobre lo que él entendía por otros rasgos. Él se había enfrentado a la impactante evidencia de que los seres humanos tenían menos de 20.000 de esas importantes secuencias de ADN que él llamaba genes. No muy lejos de los de la humilde mosca común, y menos que un tomate, que tiene más de 30.000. Las uvas Pinot Noir y los conejos tienen el doble. Y el trigo tiene 5 veces más. Aquello fue algo como, Houston, tenemos un problema. Porque si esas secuencias de ADN, que ellos llamaban genes, fueran realmente los determinantes mendelianos de todos nuestros rasgos y de toda nuestra complejidad, deberíamos haber tenido claramente muchos más que las criaturas más sencillas. En ese momento vimos cómo se hacía pedazos un error que había durado 50 años. De hecho, se cuenta que una de las personas que más contribuyeron a desentrañar el genoma dijo: no sabemos una mierda sobre cómo funciona el genoma. Nuestra comprensión del genoma humano ha cambiado de muchas y fundamentales formas. El reducido número de genes apoya la idea de que no estamos programados. Pero entonces los científicos hicieron un descubrimiento aún más sorprendente. No solo las criaturas más simples tienen a menudo muchas más de esas importantes secuencias de ADN, las secuencias son básicamente las mismas. El 50% son idénticas a las del plátano, el 70% son iguales a las del erizo de mar, y prácticamente compartimos todas nuestras secuencias con el ratón. Los ratones son muy simpáticos, pero desde luego no escriben novelas ni componen sinfonías. De forma que esas pequeñas diferencias en el ADN no pueden ser la causa que crea esas enormes diferencias en la fisiología, la conducta y el desarrollo entre un ser humano y un plátano, entre un ser humano y un erizo de mar, y entre un ser humano y un ratón. Y así, hasta hace muy poco tiempo, existía una historia evolucionista sobre la selección natural actuando sobre la mutación aleatoria de los genes.
¿Qué genes? ¿Dónde están? Dígamelo. Me gustaría mucho saberlo, así que tienen un auténtico problema. Este no era el santo grial ni la Biblia de lo que somos, algo que solo tenías que leer para entenderlo todo. Solo pone de relieve lo compleja, lo increíblemente compleja que es la biología. Estrictamente hablando, el ADN no actúa en absoluto. El ADN es inerte. El ADN es algo sobre lo que hay que actuar. No se autorreplica. Tiene que ser desenroscado para que pueda expresarse. Hay millares de agentes en su entorno que operan sobre esa célula casi pasiva y muy estable de ADN. Lo más emocionante acerca del momento actual de la biología es que contemplando la célula como un sistema en el que hay muchos actores y muchos componentes, el ADN es un actor absolutamente esencial, pero no es el director de la orquesta ni es toda la orquesta, solo es un componente. El ADN no contiene las poderosas capacidades que los científicos imaginaron para el gen, pero es una importante molécula de la célula que nuestros cuerpos usan en sus funciones biológicas. El ADN también puede ser contemplado como una especie de huella dactilar genética. Las personas que han sido condenadas erróneamente por un crimen pueden ser exoneradas y a menudo podemos encajar las piezas de nuestro ADN con la de los miembros de nuestra familia. Pero el ADN no determina nuestros rasgos. A pesar de las noticias constantes en los medios durante muchos años de que se había descubierto el gen o los genes de la inteligencia o de la personalidad, esos resultados no se han confirmado. Otros equipos de investigación han intentado reproducir los resultados y no han podido, de forma que solo son falsos positivos o están basados en una metodología deficiente y han creado la idea equivocada de que la genética desempeña un papel importante en la psiquiatría y la inteligencia y en lo que los investigadores definen como personalidad. Es algo realmente extraordinario, porque nos dicen que no existen barreras psicológicas para tener una sociedad más justa, más igualitaria, más humana. Lo que nos determina está en nuestra historia y en nuestra política y en nuestras relaciones sociales y no en ninguna parte de nuestra anatomía. Eso tiene implicaciones enormes, enormes en la economía política. Eso indica que si tienes una historia infantil correcta, si tienes la sociedad correcta, la gente progresará. Durante mucho tiempo, personas como Charles Murray expusieron su visión de por qué la sociedad es como es y el proyecto Genoma Humano ha demostrado que se equivocaban. Ahora sabemos que los científicos nunca encontraron el gen que imaginaron hace 100 años. Aunque puede que pase algún tiempo antes de que se reescriban los libros de texto. Un solo gen puede predecir las capacidades atléticas de su hijo. En los años posteriores a las revelaciones del proyecto Genoma, los medios siguieron informando con entusiasmo sobre descubrimientos genéticos no probados. Entre bambalinas, los científicos reconocían que su paradigma estaba en peligro. ¿Qué es un gen hoy? Yo creo que un gen es como el arte, ¿vale? Depende de tu interpretación. Si le preguntas a 10 personas, todas darán una respuesta diferente. Si intentas hacer el trabajo del diccionario Webster, entonces tienes un problema. Pero siguen igual. Gastan decenas de miles de millones de dólares buscando genes. Siguen hablando de hacer el bebé perfecto y de que quizás en un futuro no muy lejano, mediante la ingeniería genética se pueda controlar realmente la evolución de la raza humana. En el futuro podría ser posible crear un genio musical, un velocista, un jugador de béisbol, un Einstein. Hay quien dice que estamos jugando a ser Dios. Y bueno, yo tengo una pregunta directa que hacerles. Si no jugamos a ser Dios nosotros, ¿quién lo hará? La desaparición del gen claramente no ha sido suficiente para disuadir a Watson y a otros de la fantasía de jugar a ser Dios. Y no ha impedido el resurgimiento de peligrosas ideas que tuvieron un papel determinante durante los tiempos de la eugenesia. Esas ideas, que eran ideas ridículas y que eran ideas desacreditadas de hace un siglo, vuelven a estar en boga.
El debate de la inmigración sigue siendo tan virulento hoy como el de sus homólogos en los años 20 del siglo pasado. Y el argumento económico era el mismo en ambos casos, que reciben nuestros recursos y no deberían ir a la escuela, no deberían tener asistencia sanitaria porque son pobres, son incultos, son una sangría y ese tipo de cosas. Y esos eran exactamente los mismos argumentos que se usaban en los años 20 del siglo pasado. Entre la élite gobernante existe la creencia dominante en el darwinismo social. Y es algo oculto, es como si entrara por la puerta de atrás. Hay muy poca gente dispuesta a salir y decir, creo que las mujeres nacen diferentes a los hombres, creo que los pobres nacen inferiores, pero eso es realmente lo que ellos piensan cuando hablas con ellos. Su visión es regresar a la supervivencia del más fuerte y que el mercado debería decidir, por ejemplo, qué personas deben sobrevivir. Y que el gobierno no debería desempeñar ningún papel. Lo único importante es que cada uno vaya por su lado. Usted pide que se elimine la asistencia sanitaria básica, los cupones para alimentos, el desempleo, las indemnizaciones a los trabajadores, la vivienda protegida, absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero eso dejaría a un empleado en edad de trabajar sin otro recurso que el mercado laboral, los miembros de su familia, los amigos y los servicios sociales financiados localmente. Ya no hay más comida. Pueden venir el próximo lunes a las 2 en punto. Por favor, que levanten las manos quienes han venido a ver al dentista. Tenemos muy buenos doctores, especialistas en cáncer, en huesos. Cuando la gente tiene la oportunidad de ver las consecuencias de esas ideas, se siente repugnada, no solo los estadounidenses, todas las personas del mundo. Los seres humanos no son así. Eso no es lo que somos. En realidad, si nos fijamos en lo esencial, lo que mantiene unida a nuestra sociedad es el altruismo. Saber que todos y cada uno de nosotros tenemos que dar un poco para estar mejor colectivamente. No es la supervivencia del más fuerte en absoluto. Cada vez existe una mayor conciencia acerca de lo que se ha hecho en el nombre del gen. Y muchos científicos exploran la compleja e interrelacionada realidad de nuestras experiencias vitales y de nuestra biología. Comprender que el concepto del gen solo es una palabra vacía es algo muy liberador. Te das cuenta de que existen posibilidades de que las cosas cambien, de que en realidad somos organismos dinámicos que están influidos y que también influyen por todo lo que nos rodea. Es extraordinario lo mucho que eso puede mejorar tu vida. De repente se convierte en otro tipo de vida, adquiere otro color. Y en cierto sentido, se convierte en algo mucho más interesante, mucho más fascinante.